Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Tu pequeño experimento no sirve para nada, declaró el padre de mi esposa, el jefe, en una reunión. Mientras firmaba los papeles, mi teléfono vibró: patente de tecnología cuántica aprobada. Oferta inicial, $3.700 millones. Sonreí al oír el mensaje. Ahí estaba, sentado en esa mesa de caoba larguísima, que probablemente costaba más que los coches de la mayoría, intentando que mis palmas sudorosas no marcaran la superficie pulida. Toda la estructura exudaba una intimidación corporativa sin encanto. ¿Sabes de esa clase de habitación donde los sueños mueren y las almas se tragan? Los mandos intermedios ensayaban sus discursos, como si se prepararan para asestar un golpe mortal. Mi portátil estaba abierto cerca, mi fiel compañero, lleno de meses de investigación que a nadie parecía importarle. Mis notas, organizadas con el cuidado de quien se pasa la mitad de la noche perfeccionando cada detalle, estaban allí, listas para una ejecución que sabía inevitable. Porque, al fin y al cabo, no soy nada sino alguien que se prepara para ser destrozado. Henry Aldrich, mi querido suegro y director ejecutivo de Oldie Dynamics, presidía la mesa con aires de rey corporativo. Hacía girar su pluma Montblanc con la teatralidad de un aspirante a villano shakespeariano. Dios mío, cómo odiaba esa pluma. La había comprado por $3.000 para firmar papeles que sin duda arruinarían vidas. Y la trataba como a Excalibur. Toda su rutina era un espectáculo ensayado. La pausa dramática, la mirada condescendiente, la forma en que se recostaba en su trono de cuero, observando la sala como si no solo fuera dueño de la sala, sino del alma de cada persona presente, lo cual, para ser justos, casi era. El lugar estaba abarrotado como un vagón de metro en hora punta. Ejecutivos con idénticos trajes grises estaban sentados alrededor de la mesa, con el aspecto de un jurado de zombis corporativos. Sus rostros sin vida parecían más muertos que peces en un acuario. Los asistentes personales de Henry rondaban por allí, probablemente calculando las gratificaciones navideñas que les corresponderían por el privilegio de presenciar esta humillación pública. Y allí estaba Clare, mi esposa, sentada con esa sonrisa de suficiencia, como si le hubiera tocado la lotería. Sus pendientes de diamantes reflejaban las luces fluorescentes cada vez que se movía, lanzando destellos que danzaban por la pared como una bola de discoteca en un funeral. ¡Ay! Esos pendientes. Costaban más que todo mi laboratorio. Lo sabía porque los había comprado para nuestro aniversario el año pasado, cuando aún creía que ella se preocupaba por mí o por mi trabajo. Ahora, eran solo un recordatorio constante de lo ingenuo que había sido, pensando que ella podría apoyar mi carrera en lugar de sabotearla activamente. Inútil, espetó Henry, y su voz resonó por la habitación con la sutileza de un tren de carga que choca contra una pared de ladrillos. Deslizó una pila de documentos por la mesa hacia mí. El sonido de los papeles deslizándose fue como el susurro de la muerte. Estamos reduciendo nuestras pérdidas antes de que nos cueste más dinero. La sonrisa irónica de Clare se ensanchó, y casi pude oír su danza interior de victoria. Había estado esperando este momento como un buitre al acecho. ¡Demonios! Probablemente lo había estado planeando desde el día en que presenté mi algoritmo de estabilidad cuántica a la junta directiva hace 6 meses. Recordaba bien ese día, ella sentada al fondo de la sala, limándose las uñas y poniendo los ojos en blanco cada vez que me emocionaba con un descubrimiento. Una esposa comprensiva, sin duda. Global Tech ofrece $2 millones, continuó Henry, con un tono que sugería que me hacía un favor enorme. Deberías agradecer que alguien esté dispuesto a pagar lo que sea por esto. Hizo una pausa, como buscando la mejor manera de insultarme. Fantasías de ciencia ficción. El hombre dijo esto como si anunciara una cura para el cáncer. Mientras tanto, los directores sentados a la mesa sentían como marionetas en medio de un huracán. Estar de acuerdo era la única opción, porque discrepar significaba un suicidio profesional. Y luego todos volvieron a sus oficinas, probablemente a cotillear sobre el yerno loco que se creía el próximo Einstein. Mi teléfono vibró en el bolsillo una vez, luego 2. Intenté ignorarlo, porque, bueno, protocolo básico de reuniones y todo eso. Pero el maldito aparato seguía sonando como la alarma de un coche. Zumbido, zumbido, zumbido. Clare me lanzó una mirada que podría derretir acero, probablemente pensando que recibía llamadas de acreedores o algo igual de vergonzoso. La mirada de Henry se tensó. El hombre odiaba las interrupciones casi tanto como odiaba admitir que se equivocaba. Finalmente, no pude aguantar más. Perdón, déjame. Tomé mi teléfono,
esperando ver spam sobre la extensión de la garantía de mi auto o quizás a mi mamá preguntándome si ya había almorzado. Pero en cambio, vi un mensaje de la oficina de patentes y marcas de... Casi se me para el corazón, patente aprobada. Estado de innovación. La licitación inicial parte de $3.700 millones. Leí el mensaje de nuevo, luego una tercera vez. Miles de millones. Con ave. No millones, miles de millones. Suficientes miles de millones para comprar un país pequeño o financiar la NASA durante unos años. Casi me echo a reír ahí mismo, en medio del gran momento dramático de Henry. El momento fue tan perfecto que sentí como una intervención divina, como si el universo hubiera decidido jugarme una mala pasada. Malditos, miré a Henry, que seguía aferrado a su preciado bolígrafo, tras haber firmado su sentencia en los papeles de transferencia con una floritura que le daría envidia a John Hancock. El hombre estaba radiante de satisfacción, probablemente ya planeando cómo contaría la historia en el club de campo. Hoy limpié la casa, les diría a sus compañeros de golf. Me deshice de un peso muerto. Sobre esa firma, comencé con calma, deslizando mi teléfono por la mesa pulida hacia él. El dispositivo emitió un satisfactorio sonido de deslizamiento al posarse justo frente a su rostro atónito. El silencio que siguió fue absolutamente dorado. Se podría haber oído caer un alfiler en esa habitación. Si es que los alfileres hacían ruido al tocar el suelo de mármol italiano importado. El rostro de Henry reflejó 17 tonos de confusión al leer el mensaje, abriendo los ojos de par en par con cada palabra. Clare se inclinó hacia adelante, mirando la pantalla como si intentara descifrar jeroglíficos. ¿Qué? Exclamó Henry, pero con la voz quebrada, como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. 3.700 millones, repetí, saboreando cada sílaba como un buen vino. No millones, Henry. Miles de millones con A, ya sabes, el número que viene después del millón, el que tiene 9 ceros en lugar de 6. Y fue en ese momento, amigos, que Henry Aldrich se dio cuenta de que acababa de firmar la renuncia de su empresa al mayor avance tecnológico del siglo. Sus manos empezaron a temblar tanto que su preciado broche Montblanc cayó sobre la mesa como un insecto muerto. La sala se sumió en un silencio sepulcral, y quiero decir, un silencio de medianoche. Incluso se podía oír a un ratón tirarse un pedo. La sonrisa petulante de Clare no desapareció sin más. Implosionó, como un edificio demolido a cámara lenta. Se quedó boquiabierta, tanto que me preocupó de verdad que se le fuera a caer algo. Y esos caros pendientes de diamantes dejaron de brillar porque se quedó completamente inmóvil, como una estatua. La mano de Henry tembló alrededor del pretencioso broche, como si estuviera sufriendo una convulsión, y su rostro pasó de su habitual rojo pomposo a un verde enfermizo, como leche caducada. Los directores alrededor de la mesa se inclinaron hacia adelante, como una manada de lobos hambrientos que acaban de oler carne fresca. Sus expresiones de peces muertos cobraron vida de repente, con signos de dólar prácticamente brillando en sus ojos. Casi podía oír sus cerebros haciendo cálculos. 3.700 millones, repartidos de diversas maneras, menos impuestos y bonificaciones. Esta gente podía oler el dinero a kilómetros de distancia. Y en ese momento, la sala de conferencias estaba impregnada de él. No millones, dije en voz baja, dejando la palabra flotando en el aire como un mal olor. 1.000 millones, dibujé la palabra con B como si saboreara un whisky perfectamente añejado. Dios mío, qué buena sensación. Había esperado meses para soltar esta bomba, y la explosión fue aún más espectacular de lo que imaginaba. Clare emitió un sonido extraño, como si se ahogara, intentando tragarse la lengua. Estaba a medio sorbo del caro vino francés. Guión bajo, eso probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Y ahora tosía y escupía como si acabara de inhalar fuego líquido. El vino tinto le salpicó la blusa blanca e impecable, y tuve que morderme el labio para no sonreír. Esa blusa probablemente costó $1.000, y ahora parecía que había estado en una pelea de bar. Eso es imposible, balbuceó Henry, encontrando por fin la voz. El gran Henry Aldrich, extraordinario director ejecutivo, amo del universo, sonando como un niño de kinder que acaba de descubrir que Papá Noel no existe. No puedes. Somos dueños de la empresa, la financiamos. Mira, ahí te equivocas, Hank, lo interrumpí, usando el apodo que sabía que despreciaba. El hombre se puso rígido, como sorprendido. Déjame explicártelo en términos que hasta un director ejecutivo puede entender. Me recosté en la silla, disfrutando del momento. Esto era mejor que la mañana de Navidad. Mejor que ganar la lotería, mejor que descubrir que tu ex se quedó calvo y ahora trabaja en una gasolinera. Era justicia pura y dura,
servida fría con un toque de tú. La patente de mi algoritmo de estabilidad cuántica. Empecé a hablar despacio, como si le explicara física cuántica a un Golden Retriever. Estaba registrada a mi nombre. Mi nombre personal, no el de Aldrich Dynamics ni el de la empresa yo, David, Thompson. Rara vez decía malas palabras en entornos profesionales, pero este me pareció el momento adecuado para hacer una excepción. Pero la financiación, empezó Clare, con la voz quebrada como hielo fino. Ah, la financiación, la interrumpí, levantando un dedo como un profesor a punto de dar una conferencia. Cada centavo de este proyecto salió del fideicomiso de mi abuela. ¿Te acuerdas de la abuela Thompson, verdad, Clare? La dulce viejecita que te parecía encantadora y pintoresca. Bueno, resulta que tenía unos 12 millones de dólares ahorrados y me los dejó todos. La cara de Clare palideció como la nieve recién caída. Recordó esos comentarios. Bueno, los había hecho en el funeral de la abuela, pensando que la anciana era una jubilada sin blanca con la casa llena de gatos y servilletas. Pero la abuela, como descubrí demasiado tarde, había estado invirtiendo discretamente en acciones tecnológicas desde los años 60 y nunca le había mencionado su cartera a nadie, salvo a su abogado. Yo llevaba un registro meticuloso. Continué, sacando una gruesa carpeta manila de mi maletín. Cada recibo, cada factura, cada pago. Mi abogado lo ha tenido todo documentado durante 18 meses. Ni una sola mota de arena de Aldrich Dynamics ha afectado a este proyecto. Ni el equipo, ni los materiales, ni el laboratorio que alquilé al otro lado de la ciudad. Ni siquiera el café que tomé mientras trabajaba en él. Henry se quedó boquiabierto, con la boca abierta como un pez jadeante. Los documentos de transferencia que con tanto orgullo había firmado de repente le parecieron lo que eran. Papeles sin valor, firmados por un hombre sin derecho legal a transferir algo que no le pertenecía. No puedes hacer esto, susurró Clare. Pero no había convicción en su voz. La verdad es que sí, respondí alegremente. De hecho, ya lo he hecho. Mira, mientras estabas ocupado planeando mi funeral profesional, yo estaba ocupado asegurándome de que todos los ojos estuvieran puestos en mí y todos los regalos se cruzaran. Mi propiedad intelectual, mi financiación, mi patente. La Santísima Trinidad de tú mismo, Henry. Mi teléfono vibró de nuevo y miré hacia abajo con naturalidad teatral. Otro mensaje de la oficina de patentes. Google Incorporated eleva su oferta inicial a $4.000 millones. Microsoft presenta una oferta competitiva. Apple solicita una reunión privada. Los directores alrededor de la mesa emitieron un suspiro colectivo que sonaba como un coro de asmáticos con ataques simultáneos. Para miles de millones estas personas estaban mirando números tan grandes que probablemente necesitaban calculadoras solo para contar los ceros. Miles de millones ya. Anuncié con naturalidad, como si hablara del tiempo. Es curioso cómo funciona la competencia, ¿verdad? Oferta y demanda, economía básica, aunque creo que ya no lo enseñan en los programas de la NBA. Henry finalmente encontró la voz suficiente para gruñir. Esto es traición. Tu familia. Familia. Me reí. Y no fue una risa agradable. Era de esas risas que cortan el cristal y hacen llorar a los niños pequeños. Henry, me has tratado como si fuera algo que te hubieras quitado del zapato desde el día en que me casé con tu hija. Menospreciaste mi trabajo, desestimaste mis ideas y dejaste claro que creías que Clare se había casado con alguien de baja posición social. Me giré para mirar a mi querida esposa, que seguía quitándose las manchas de vino de la blusa arruinada. Bueno, Clare, lo dejaste perfectamente claro. Era obvio que estaba esperando una excusa para cambiar de empresa y buscar a alguien con una cuenta bancaria más grande. La verdad flotaba en el aire como una nube tóxica. Todos en esa sala sabían exactamente cómo me había tratado la familia Aldrich. Los comentarios sarcásticos en la cena, las miradas de disgusto durante las presentaciones, la forma en que me presentaron como el marido de Clare, en lugar de usar mi nombre, como si fuera una especie de cómplice. Mi teléfono vibró por tercera vez. Amazon ahora estaba en carrera por $5.000 millones y el valor subió. Me levanté lentamente, recogí mis notas y cerré la laptop. Los documentos de transferencia que Henry había firmado con tanto dramatismo seguían sobre la mesa, pero ahora parecían lo de siempre. Basura. Papel higiénico legal firmado por un hombre que acababa de descubrir que jugaba a las damas mientras yo jugaba al ajedrez. Caballeros, dijo a los miembros de la junta, aún conmocionados. Damas, eso fue esclarecedor. Me pondré en contacto con ustedes a través de mi abogado para hablar sobre la transición de... Y Henry, me detuve en la puerta, saboreando este último momento. Quizás deberías actualizar tu perfil de LinkedIn.
He oído que el mercado laboral está bastante competitivo últimamente. Y con eso, salí de la sala de conferencias, dejando atrás una mesa llena de gente cuyo mundo se había trastocado por completo, todo por culpa del yerno callado y poco apreciado al que nunca se molestaron en tomar en serio. A las 7:30 de la mañana siguiente, la junta directiva de Aldrich Dynamics convocó lo que llamaban una reunión de emergencia. Pero en realidad, era un discurso corporativo dirigido a lo sagrado, a nosotros, y tenemos que averiguar cómo salir de ahí antes de que abra el mercado. Apenas había dormido 3 horas, no por estrés, sino porque me despertaba con una sonrisa tonta, repasando mentalmente la masacre de ayer en la sala de juntas como si fuera el resumen del Super Bowl. Henry ya estaba sentado en su sitio habitual, a la cabecera de la mesa, cuando entré. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su cuerpo, antes perfectamente sereno, ahora parecía más encorvado. Su cabello plateado, peinado con estilo, estaba despeinado. Su traje caro estaba arrugado y tenía ojeras que lo hacían parecer un mapache atropellado por un camión de basura. Era evidente que el hombre estaba impulsado por la ira pura y el café expreso. En ese momento, su rostro aún tenía ese encantador tono rojo que sugería que su presión arterial estaba cerca de la zona de riesgo de un derrame cerebral. Y Clare estaba sentada a su lado, como una especie de buitre diseñador, susurrándole veneno al oído. Verlos apiñados, probablemente planeando mi muerte, debería haberme puesto nervioso. En lugar de sentirme nervioso, solo quería reír. Esta gente seguía pensando que estaban jugando el mismo juego que nosotros ayer, sin saber que las reglas habían cambiado por completo. Ahora, yo tenía todas las de ganar. Entré en la sala de reuniones como si fuera el dueño del lugar, lo cual, como resultó ser, básicamente lo era. Pero llegaremos a ese jugoso detalle en un minuto. Justo detrás de mí venía Marcus Hall, mi abogado, con lo que parecía un montón de material legal. Documentación suficiente para estrangular a un caballo. Marcus era el tipo de abogado que parecía capaz de discutir con Dios y ganar. El tipo que vestía 1000 trajes y cobraba por minuto por respirar en su dirección. Pero valía cada centavo, especialmente en momentos como estos. Buenos días a todos, dije alegremente, volviendo a mi sitio habitual en la mesa como si nada hubiera cambiado. Hermoso día, ¿verdad? Me encanta el olor a desesperación corporativa por la mañana. A Henry le dio un tic en el ojo. Clare parecía estar chupando un limón marinado en vinagre. Los demás miembros de la junta estaban sentados alrededor de la mesa, con aspecto de haber recibido una patada en los huevos de la vida misma. Marcus, bendito sea su frío corazón legal, no perdió tiempo en cumplidos. Abrió su maletín y empezó a repartir gruesas carpetas legales a cada persona de la mesa, moviéndose con la eficiencia de quien ha bailado este baile 1000 veces. Cada carpeta golpeó la pulida tapa de madera con un golpe seco y satisfactorio, y vi cómo los directores palidecían al darse cuenta de la cantidad de papeleo que estaba a punto de arruinarles el día. Dentro de esas carpetas, Marcus anunció con su voz profunda y autoritaria: encontrarán pruebas documentadas de las patentes del señor Thompson, registros completos de sus fuentes de financiación independientes y, lo más importante, una cláusula incorporada a los estatutos corporativos de Aldrich Dynamics, concretamente, la cláusula 47, párrafo 3. La sala quedó en silencio, salvo por el crujido de las páginas mientras todos se apresuraban a encontrar la sección pertinente. Me recosté en la silla, saboreando el momento como un buen vino. Esta era la parte que había estado esperando desde que descubrí esa pequeña mina legal enterrada en los documentos fundacionales de la empresa. Cláusula 47, párrafo 3. Marcus continuó, con la voz cargada de la autoridad de alguien que podría citar precedentes legales mientras duerme. Esta cláusula establece que, en cualquier intento de apropiación indebida de la propiedad intelectual creada por un empleado o contratista, la mayoría de las acciones con derecho a voto se transferirán automáticamente al creador de dicha propiedad. Esa cláusula fue incorporada a los estatutos por el propio Henry Aldrich, irónicamente, para proteger a la empresa de empleados que robaban ideas. La ironía era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Henry había tendido su propia trampa mortal corporativa hacía 20 años, probablemente sin imaginar jamás que un día su propio yerno la usaría en su contra. Pude ver el momento exacto en que lo comprendió. Su rostro pasó de rojo a blanco y luego a verde en exactamente 3 segundos. «Esto es imposible», gritó Clare, con una voz tan aguda que probablemente rompió las ventanas de los edificios cercanos. «Esto es manipulación. Esto es fraude». «Eso es legal», interrumpió Marcus con suavidad. «Totalmente legal. En el momento en que su padre firmó ayer los documentos de transferencia, intentando donar propiedad intelectual que no pertenecía a la empresa, activó la cláusula 47,
Párrafo 3. Felicidades, señor Thompson. Ahora tiene una participación mayoritaria en Aldrich Dynamics. El silencio que siguió fue absolutamente hermoso. Hablo del tipo de silencio que llega justo antes de una explosión nuclear. El momento en que todos se dan cuenta de que su mundo entero está a punto de cambiar para siempre. Henry tenía la boca tan abierta que temí que atrapara moscas. Clare parecía estar sufriendo una crisis nerviosa. Pero esperen, chicos, esto mejora. Hay más. Dije, tomando mi tableta con la brillantez teatral de un mago que revela su truco final. Mira, he estado documentando algunos patrones de comportamiento interesantes durante el último año. Es increíble lo que la gente hace cuando cree que nadie la ve. Empecé a revisar una presentación que llevaba meses preparando. Grabaciones de seguridad, conversaciones grabadas, capturas de pantalla de correos electrónicos. Había estado recopilando pruebas como un detective a tope. La primera diapositiva mostraba a Clare entrando en la oficina a medianoche hace 3 meses, usando su acceso ejecutivo para piratear el departamento de ID. Archivos, anuncié con indiferencia. Resulta que mientras Henry estaba ocupado desestimando mi trabajo como ciencia ficción, su querida hija robaba datos de investigación y los vendía a la competencia. Qué curioso cómo funciona eso, ¿verdad? La cara de Clare cambió de blanca a verde. Me estabas espiando. Cariño, no estaba espiando, respondí con falsa compasión. Estaba protegiendo mi propiedad intelectual. Hay una diferencia. Verás, cuando tu marido empieza a actuar como James Bond, suele ser porque su mujer actúa como Benedict Arnold. La siguiente diapositiva mostraba a Clare reuniéndose con ejecutivos de 3 empresas tecnológicas diferentes, cediéndoles investigaciones robadas a cambio de lo que parecían ser maletines llenos de dinero. La siguiente la mostraba falsificando mi firma en documentos, intentando transferir solicitudes de patentes a empresas fantasma que había creado. Durante el último año, continué, he estado asistiendo a reuniones de la junta directiva disfrazado de conserje, camarero y personal de mantenimiento. Resulta que cuando te vistes como sirvientes, los ricos, literalmente no te ven. Es como tener una capa de invisibilidad hecha con el salario mínimo. Hice clic en otra diapositiva que me mostraba con uniforme de conserje, vaciando cubos de basura justo detrás de Henry mientras éste discutía planes para deshacerse de los pesos muertos con otros ejecutivos. Otra diapositiva me mostraba con traje de barista sirviendo café mientras Clare presumía con sus amigas de que iba a ser un esposo más rico después del fracaso de mi proyecto. Ni siquiera te fijaste en mí, dije, sacudiendo la cabeza con asombro. Estaba ahí escuchando cada conversación, grabando cada traición, documentando cada actividad ilegal, y me trataste como si fuera un mueble. Henry por fin recuperó la voz. Esto es inescrutable. Es vigilancia ilegal. En realidad, no lo es, interrumpió Marcus con la satisfacción de quien ha vivido momentos como este. Todas las grabaciones se realizaron en espacios públicos o en propiedades de la empresa, donde no hay ninguna expectativa razonable de privacidad. Aquí todo es completamente admisible ante un tribunal. Los miembros del consejo miraban alrededor de la mesa como si intentaran decidir a qué bote salvavidas saltar primero. Estas personas podían oler un barco que se hundía a kilómetros de distancia. Y ahora SS Aldrich se estaba hundiendo rápidamente. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de la oficina de patentes. La puja ya había alcanzado los $6.000 millones y seguía subiendo. Los gigantes tecnológicos se estaban tirando el dinero entre ellos intentando hacerse con mi algoritmo. Así es como funciona, comencé. Me voy a trabajar, anuncié, levantándome y ajustándome la corbata. Henry, vas a limpiar tu oficina. Clare, vas a empacar tus cosas y buscar otro lugar donde vivir. Y los demás aprenderán lo que significa trabajar para alguien que de verdad se preocupa por la innovación, en lugar de solo improvisar informes trimestrales. Miré a mi alrededor, encontrando las miradas de todos. Bienvenidos a la nueva Aldrich Dynamics. Procuren no, arruinar esto. Aún no había terminado. Ni de cerca. Mientras todos procesaban la noticia impactante de que ahora eran míos, tenía un regalo más que desenvolver para esta encantadora reunión familiar. Lo mejor de la venganza no es el golpe inicial. Es ver cómo tus enemigos se dan cuenta de lo profunda que es la madriguera, de lo completamente superados que han sido y de lo espectacularmente subestimados que han sido al chico tranquilo con el que han estado durante años. ¡Ay, Clare!, dije con dulzura, pasando la siguiente diapositiva con el entusiasmo de un niño en Navidad. Todavía no hemos llegado a la parte buena. Mi querida esposa estaba sentada allí, luciendo como si hubiera sido atropellada por un tren de carga lleno de karma. Su rostro oscilaba entre 12 tonos de pánico. Sus manos, impecablemente cuidadas, temblaban al agarrarse al borde de la mesa,
y casi podía oír cómo su cerebro se cortocircuitaba mientras intentaba calcular la magnitud de sus problemas legales. Alerta de spoiler. Eran muchos. La nueva diapositiva llenó la sala de conferencias. Una pantalla enorme en la pared, con una cronología detallada que daría envidia al FBI. Nombres, fechas, cantidades y fotografías, todo meticulosamente organizado como el tablero de asesinatos de un asesino en serie. Solo que en lugar de rastrear víctimas, estaba rastreando espionaje corporativo y robo de patentes. Damas y caballeros, anuncié como un presentador de concurso que revela el gran premio. Les presento el álbum completo de los grandes éxitos de Clare Oldry y Thompson. Y por éxitos, me refiero a las carreras que destruyó, los investigadores que saboteó y las innovaciones que enterró para proteger su propia mediocridad. El primer nombre en la lista era el de la doctora Sarah Sohn, una brillante científica de materiales que había estado trabajando en una revolucionaria tecnología de baterías 3 años antes. Clara la despidió, continué, al plantar pruebas de que vendía secretos comerciales a competidores chinos. La verdad, que descubrí mediante una investigación creativa, fue que Clare vendía los secretos e incriminó a Sarah para encubrir sus propias fechorías. Sarah Chun, dije, dejando el nombre flotando en el aire como una acusación. ¿Sabes una cosa, querida? Una mujer brillante, una investigadora pionera, despedida misteriosamente justo antes de que aprobaran sus solicitudes de patente. Esas patentes, por cierto, acabaron registradas a su nombre 6 meses después. La cara de Clare palideció. Parecía una vampiresa que vivía a base de miedo y arrepentimiento. Eso no es. Yo nunca. Oh, pero tú. Yo nunca. La interrumpí, haciendo clic para mostrar capturas de pantalla de correos electrónicos que harían llorar de alegría a un fiscal. Tengo tus correos electrónicos, tus extractos bancarios, incluso los recibos del restaurante donde celebraste haberle hecho daño a otro colega. Comiste la langosta de $90, si no me equivoco, para celebrar haber destruido la carrera de una mujer. ¿Qué clase? Los directores reunidos en la mesa miraron a Clare como si acabara de revelarse como el equivalente corporativo de una asesina en serie, lo cual, en cierto modo, era cierto. En lugar de cadáveres, dejó atrás carreras arruinadas y sueños robados. Pero el principio era el mismo. Hice clic en el siguiente nombre, Dr. Marcus Rodríguez, ingeniero informático que desarrolla algoritmos de criptografía cuántica. Clare saboteó su equipo de laboratorio y atribuyó la pérdida de datos a su incompetencia. Lo excluyó de toda la industria tecnológica, mientras robaba discretamente su investigación y la vendía a contratistas de defensa. Marcus Rodríguez, continué con mi breve presentación de terror. ¿Lo recuerdan? El tipo cuyo laboratorio sufrió misteriosamente una falla de equipo que arruinó 6 meses de investigación. Lo curioso de las cámaras de seguridad es que lo ven todo, incluso cuando la gente cree que son sigilosas. La diapositiva mostraba imágenes granuladas pero nítidas de Clare colándose en el laboratorio de Rodríguez a las 2 de la madrugada, destruyendo equipos y borrando sistemáticamente los servidores. Vestía de negro como una especie de ninja corporativa. Pero su forma de andar distintiva y ese diseño ridículo, su bolso la delataron al instante. Perra, susurró una de las directoras, una mujer canosa llamada Patricia que al parecer había trabajado con Rodríguez. Marcus era brillante. Tenía 3 hijos que mantener. ¿Y tú lo destruiste por qué? Unos cuantos millones y patentes robadas. Clare lloraba a mares, con el rímel corrido por sus mejillas como lágrimas negras. Pero no me sentía particularmente comprensiva. Esta mujer había pasado años destruyendo sistemáticamente las vidas de personas inocentes para impulsar su carrera, y ahora estaba disgustada porque finalmente la habían atrapado. El Dr. James Park, cuyo revolucionario diseño de células solares Clare robó y enterró porque dejaría obsoleta su propia división de energía. La doctora Lisa Washington, cuya investigación en IA Clare saboteó por temor a ser superada por alguien más joven e inteligente. El Dr. Robert Kim, cuyas innovaciones en dispositivos médicos Clare robó y vendió a compañías farmacéuticas a cambio de sobornos. La lista seguía y seguía. Un desfile de mentes brillantes cuyo trabajo fue robado, cuyas carreras arruinadas, cuyas innovaciones enterradas. Y también que Clare podría mantener su posición como jefa de la división de innovación sin tener que innovar nada ella misma. 12 investigadores, anuncié, asimilando la cifra. 12 mentes brillantes, que representan probablemente 50 años de experiencia e investigación combinadas. Todas destruidas por un parásito egoísta y sin talento que no soportaba la idea de ganarse su puesto. Henry miraba a su hija como si la viera por primera vez. Y lo que veía lo horrorizaba. Claire, susurró con voz ronca. Dime que no es verdad.
Dime que no lo dijiste. Dijo. Dije con firmeza. Cada detalle. Y aquí viene lo bueno. Ella misma lo documentó todo, correos electrónicos donde presumes de tus decisiones estratégicas de personal. Mensajes de texto a tus amigos sobre eliminar a la competencia. Registros bancarios que muestran pagos de empresas que misteriosamente recibieron datos robados de encuestas. Inmediatamente después de cada despido, los miembros de la Junta susurraban entre sí, con la voz enfurecida al comprender la magnitud de lo que Clare había hecho. Puede que fueran tiburones corporativos, pero entendían la diferencia entre prácticas comerciales despiadadas y un robo descarado. Lo que Clare había hecho no solo era poco ético, sino criminal. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mi abogado. Se contactó al FBI. Se abrió una investigación formal. Posibles múltiples cargos criminales. Ah, y Clare, dije, mostrando la pantalla de mi teléfono. El FBI está muy interesado en hablar contigo. Algo sobre fraude electrónico, espionaje corporativo y extorsión. Al parecer, destruir las carreras de la gente mientras se roba su propiedad intelectual no es bien visto por las autoridades federales. ¿Quién lo iba a decir? Clare dejó escapar un extraño gemido, como un animal herido al darse cuenta de que estaba atrapado. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Soy de la familia. Henry dio un puñetazo tan fuerte en la mesa que el café de todos se derramó. Familia, rugió, con el rostro adquiriendo ese peligroso tono morado que indicaba que su presión arterial estaba a punto de dispararse. Destruiste esta empresa. Destruiste a gente inocente. Eres un maldito criminal. Es tu hija, espeté, levantándome e inclinándome sobre la mesa. Esta es la familia que elegiste por encima de la integridad, la innovación y hacer lo correcto. Eso es lo que pasa, continué, cuando se valoran las ganancias por encima de las personas y la política por encima del progreso. El equipo de seguridad que había llamado antes, porque había aprendido a planificar con antelación, entró en la sala de reuniones justo a tiempo. Dos hombres de aspecto profesional con trajes oscuros, moviéndose con la confianza que da años de lidiar con delincuentes corporativos. Señorita Thompson, dijo uno de ellos cortésmente, necesitamos que venga con nosotros. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le leían sus derechos a Clare y la acompañaban fuera de la habitación, se giró para mirarme con odio puro en los ojos. Esto no ha terminado, susurró. Pagarás por esto. Sonreí y me despedí con la mano. No, cariño. Ya lo pagaste con intereses. Clare, siendo la criminal, salió de la sala de juntas como un criminal de cuello blanco de un episodio de orden público. Uno pensaría que el drama había terminado, pero sinceramente, apenas estaba calentando motores. Lo mejor de pasar 2 años planeando este golpe corporativo no fue la venganza. Esto fue increíblemente satisfactorio. Finalmente logré revelar la carta del triunfo que había estado escondiendo bajo la manga todo este tiempo. Bien, chicos, dije, acercándome al panel de pared que controlaba la iluminación y los sistemas de presentación de la sala. Ahora que hemos limpiado la basura, hablemos de por qué querrán conservar sus trabajos y quizás incluso empezar a tomarme en serio por una vez. Atenué las luces con un brillo teatral que habría enorgullecido a Henry si no hubiera estado sentado allí con cara de que alguien le acababa de decir que Santa Claus era un delincuente sexual registrado. La enorme pantalla en la pared parpadeó, y lo que apareció hizo que todos en la sala contuvieran la respiración durante unos 5 segundos seguidos. Damas y caballeros, anuncié con el tipo de sonrisa que probablemente me hacía parecer un poco psicótico, les presento el proyecto Génesis. La pantalla mostraba planos arquitectónicos que parecían sacados de una película de James Bond. Secciones transversales, planos de planta y representaciones 3D de una instalación subterránea que dejaría en ridículo al Centro de Control de Misiones de la NASA. No se trataba de un laboratorio subterráneo lúgubre con equipos de segunda mano e iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran cadáveres. Era un complejo de investigación de última generación a gran escala que se extendía como una ciudad subterránea. El gas alrededor de la mesa era música para mis oídos. Estas personas habían pasado tanto tiempo menospreciándome que nunca se molestaron en preguntarse qué estaba haciendo. Lo que realmente estaba haciendo mi tiempo mientras ellos jugaban a la política corporativa y se apuñalaban por la espalda. Yo construía el futuro justo debajo de sus narices. ¿Qué demonios es eso?, susurró Patricia, inclinándose tanto hacia adelante que casi se cae de la silla. Sus gafas de leer estaban prácticamente empañadas mientras intentaba procesar lo que veía. Esto, dije con la satisfacción de un mago que revela su mayor truco, es una instalación de investigación cuántica en pleno funcionamiento ubicada aproximadamente 60 metros directamente debajo de mi modesto laboratorio al otro lado de la ciudad. El que supusiste que era solo yo jugando con juegos de química y delirios de grandeza.
La boca de Henry estaba tan abierta que podía verle los dientes. Es imposible, logró gruñir. Algo así. Solo las licencias, costaría millones. El edificio, el equipo, 3 campos de fútbol, interrumpía alegremente. Así de grande es. 3 campos equipado con el equipo de investigación cuántica más avanzado del planeta. Integrado por algunas de las mentes más brillantes en física teórica, informática y matemáticas aplicadas. Ya sabes, el tipo de mentes que Oldry Dynamics ha estado despidiendo y poniendo en la lista negra sistemáticamente durante los últimos 5 años. La siguiente diapositiva mostraba el desglose de la financiación, y vi a varios miembros de la junta directiva con caras de asombro, como si fueran personajes de dibujos animados. Las cifras eran impresionantes, no solo por la cantidad, sino también por el origen del dinero. Los inversores privados que realmente creían en la innovación, en lugar de márgenes de beneficio trimestrales multimillonarios tecnológicos que entendieron que a veces es necesario gastar dinero para cambiar el mundo, obtuve subvenciones gubernamentales demostrando que mis conceptos funcionaban, en lugar de simplemente prometer que podrían funcionar algún día. Financiado íntegramente por el fondo fiduciario de mi abuela y un consorcio de inversores privados, continué, saboreando cada palabra. $67 millones en inversión inicial, con $40 millones americanos adicionales en equipos y personal en los últimos 18 meses, todo completamente independiente de Oldry Dynamics, todo completamente legal y completamente mío. La tercera diapositiva mostró el cronograma de construcción con fotos en lapso de tiempo que hicieron que todo el proyecto pareciera una especie de milagro de la ingeniería. Equipos trabajando día y noche, equipos enormes bajando por pozos especialmente construidos, hormigón vertido en formas que harían llorar de envidia a los antiguos arquitectos romanos. ¿Cómo mantuviste este secreto?, preguntó Robert Shan, no solo aterrorizado. Algo tan grande, con tanta gente. Clic en una diapositiva que mostraba la estructura organizativa del proyecto. Cada equipo de construcción solo conocía su sección específica. Los proveedores de equipos creían estar atendiendo pedidos para varios proyectos más pequeños. Las licencias se registraron bajo 17 empresas fantasma diferentes en 3 estados. Y lo más importante, todos los involucrados firmaron acuerdos de confidencialidad con cláusulas penales que llevarían a la quiebra a países pequeños. Pero el verdadero espectáculo ocurrió cuando a Dra. Sofía Ramírez entré en la sala de reuniones. Me preguntaba cuándo aparecería. Planeamos esta entrada a la perfección, justo después de la inauguración de la obra para un impacto máximo. Sofía entró como si fuera la dueña del lugar. Y en cierto modo lo era. Era mi jefa de investigación, mi segunda al mando y la mujer que me ayudó a convertir mis algoritmos teóricos en realidad. La expresión del rostro de Henry al verla fue absolutamente invaluable. Sofía había sido una de las físicas más prometedoras del mundo, dinámica Aldrich 3 años antes, hasta que Clare consiguió que la despidieran por insubordinación. El verdadero delito. Sofía se negó a que Clare le robara su investigación sobre manipulación de campos cuánticos y cometió el error de documentar los intentos de robo de Clare. Hola, Henry, dijo Sofía con una sonrisa que cortaba el cristal. Me alegra verte por aquí. Henry parecía haber visto un fantasma. Si los fantasmas llevaran batas y tabletas llenas de datos de investigación revolucionarios. Sofía, pero si estabas, te despedimos, comenzó. Me despidieron ilegalmente por negarme a participar en el robo de propiedad intelectual, corrigió con amabilidad. Por suerte, David me ofreció un puesto donde realmente podía dedicarme a la ciencia en lugar de a la política corporativa. Sofía fue a la pantalla de presentación y abrió un nuevo conjunto de diapositivas que hicieron que la sorpresa de todos sonara como un susurro. Los diagramas técnicos, los resultados de las pruebas y las métricas de rendimiento parecían ciencia ficción hecha realidad. Con el algoritmo, estabilidad cuántica de David, anunció, con la autoridad de quien había pasado 3 años demostrando lo imposible. Hemos creado el primer ordenador cuántico estable a temperatura ambiente del mundo. No es un prototipo que funcione durante 30 segundos en condiciones ideales de laboratorio. No es una prueba de concepto que podría funcionar algún día. Con suerte, una unidad de procesamiento cuántico completamente funcional que cabe en un maletín para ordenador portátil y funciona a presión atmosférica y temperatura normales. El silencio que siguió fue como el silencio previo a una explosión nuclear. Estas personas buscaban una tecnología que hiciera que las computadoras actuales parecieran herramientas de piedra. Una potencia de procesamiento que pudiera resolver problemas en minutos que las supercomputadoras tradicionales tardarían décadas para descifrar. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de la oficina de patentes. La oferta actual es $7.2 mil millones. El Ministerio de Defensa solicitando liberación inmediata.
Delegación China ofrece negociaciones a nivel estatal. 7.2 mil millones. El número era tan grande que ya ni siquiera parecía real. Estábamos hablando de suficiente dinero para financiar los presupuestos anuales de todo el país, para resolver problemas globales, para cambiar literalmente el mundo. El prototipo está listo, continuó Sofía. Y juro que podía oír el infarto colectivo de la bolsa desde el piso 30. Hemos demostrado con éxito un entrelazamiento cuántico estable, una corrección de errores perfecta y velocidades de procesamiento que superan nuestras proyecciones más descabelladas. No fueron solo empleados al azar los que fueron despedidos durante los recortes presupuestarios. Hice una pausa, disfrutando de la presión en la sala, como si el aire se espesara con cada palabra que pronunciaba. Los miembros del consejo, antes tan confiados, ahora estaban visiblemente incómodos. Clare, que había estado en completa negación, apenas podía respirar, como si cada palabra fuera un puñetazo en el estómago. Cada uno de estos científicos fue un movimiento estratégico. Continué con una vaga sonrisa en mi cara. Cada uno de ellos fue despedido porque no se sometieron a la mediocre visión de su adorada hija. Simplemente intentaban hacer lo correcto, mientras ella intentaba mantener el control de una empresa que se hundía. Pero en lugar de recibir reconocimiento, fueron descartados, no por falta de talento, sino por no encajar en su pequeño círculo de intereses egoístas. Pasé a la siguiente diapositiva, que mostraba un gráfico que comparaba las patentes de Oldie con las mías, que ahora acumulaban una cantidad absurda de solicitudes, algo así como 43 patents y 27 innovaciones pendientes. Y hablando de patentes, dije con una risa amarga, es curioso cómo, después de todo el sabotaje, Clare logró conseguir algunas patentes, ¿verdad? Sin embargo, eran solo retazos, ideas que no sabía cómo usar, como un pescador que solo atrapa peces muertos. El silencio en la sala se hizo más denso, como si toda la sala estuviera a punto de derrumbarse. Pude ver cómo la comprensión se extendía lentamente por los rostros a mi alrededor. Sabían que la verdadera innovación siempre había sido mía, y que lo único que habían hecho era obstruir, copiar e intentar aprovecharse del trabajo de otros. «¿Sabe, Henry?», dije, volviendo mi atención hacia él cuando tú y Clare pensaron que me estaban desechando como a un peón inútil. En realidad estaban alejando al mayor talento que este mundo haya visto jamás. Señalé la diapositiva con las caras de todos los científicos cuyas carreras habían sido destruidas. Ahora todos estamos aquí conmigo, construyendo algo que ni siquiera podéis imaginar. Los ojos de Henry estaban tan abiertos que pensé que se le saldrían de las órbitas. Estaba literalmente aturdido. Sabía que estaba pensando en cómo recuperarlo todo, cómo recuperar el control de la empresa, pero la verdad era simple. Ya había perdido. «¿Ahora entiendes lo que realmente está pasando aquí?», pregunté, con la mirada fija en Henry, viendo al gran patriarca caer de su torre corporativa. «Ya no eres el rey de Oldie Dynamics. Nunca fuiste el verdadero motor detrás de todo esto. Todo lo que construiste fue solo un castillo de naipes, y estoy aquí para derribarlo». Hice una pausa para que las palabras calaran hondo. Clare estaba completamente aturdida, con el rostro pálido como una hoja de papel. Parecía haber perdido el suelo bajo sus pies. Sabía que solo quería una salida, una forma de evitar la desgracia, pero el juego ya estaba jugado. «Ahora, queridos míos», continué, con una sonrisa calculadora, «realmente espero que aprovechen esta última oportunidad de ser relevantes en esta empresa, porque su tiempo se acabó». No necesité decir nada más. El impacto de mis palabras fue evidente. La sala de conferencias, antes rebosante de confianza y autoridad, ahora estaba llena de personas que apenas comenzaban a comprender lo profundamente involucradas que estaban en un juego que, al final, perderían. Mientras me dirigía a la puerta, mi teléfono vibró de nuevo. Otra actualización de la oficina de patentes. Ahora estaba claro. La subasta no se trataba solo del precio. Era una carrera hacia el futuro, y estaba a punto de tomar el control. Y al salir de la sala, no miré atrás. Ya lo tenía todo en el espejo retrovisor. La tensión en la sala de juntas era casi palpable. Con cada palabra, Henry parecía hundirse cada vez más, como si se hundiera en arenas movedizas sin salida. Los miembros de la junta estaban visiblemente inquietos, intercambiando miradas fugaces, intentando comprender la magnitud del cambio decisivo que se desarrollaba ante sus ojos. Para ellos, la batalla ya estaba perdida, pero aún así, la pregunta persistía. ¿Qué lado de la historia elegirían? «No sé qué es más impresionante, Henry», dije, haciendo una pausa dramática mientras lo miraba. «Su capacidad para destruir todo lo que tocaba, o su completa ceguera ante lo que realmente ocurría a su alrededor». La respuesta fue un silencio profundo y penetrante. Todos en la sala esperaban ansiosamente el resultado. Me incliné hacia adelante,
percibiendo la magnitud de la situación. Ellos, que se habían acostumbrado a ignorar mis ideas y talentos, ahora se enfrentaban a algo que jamás podrían comprender: la verdadera innovación. Y yo, al mando de todo. Lo tenías todo en tus manos, Henry, continué, pero en lugar de trabajar para crear algo extraordinario, elegiste aferrarte al poder. Destruiste a quienes podrían haber convertido a Aldrich Dynamics en el líder indiscutible de la industria. Y ahora, ¿quién está en la cima? Yo. ¿Quién va a cambiar el mundo? Yo. Terminé con una sonrisa, sabiendo que la ironía del momento era la mejor parte de mi venganza. Henry, el hombre que había pasado años intentando aplastarme, ahora estaba a merced de su propia arrogancia. El imperio que había construido, basado en la manipulación y los juegos de poder, se desmoronaba. Y yo me quedé allí, observándolo con fría satisfacción. Simplemente firma los papeles, Henry, lo dije en un tono implacable. Porque el futuro que imaginaste para Aldrich Dynamics se acabó. El futuro ahora es mío. Miró fijamente los papeles que tenía delante, todavía en shock. El peso de mis palabras parecía haber aplastado cualquier intento de reacción. Pero él lo sabía. Sabía que estaba derrotado. Cuando finalmente tomó la pluma y firmó los documentos, toda la sala pareció jadear al unísono, como si hubiera exhalado el último aliento de su gloria. Clare, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, ahora parecía una sombra de lo que fue. El hombre al que había ayudado a construir su burbuja de poder estaba siendo arrastrado a sus escombros. Me volví hacia el resto del consejo y los observé atentamente. Algunos seguían conmocionados, otros claramente intentaban adaptarse a la nueva realidad que les imponía. Ahora, dije con una sonrisa victoriosa, ¿qué tal si empezamos a hablar de lo que significa innovar de verdad y llevar a Aldrich Dynamics al siguiente nivel? Porque lo único que tienen para ofrecer ahora mismo es mi salario. El mercado, que hasta entonces había sido mi único enemigo, se estaba convirtiendo en mi aliado. El resto del mundo empezaba a darse cuenta, y el precio de las acciones de Aldrich Dynamics seguía subiendo. El nombre Aldrich, que antes representaba arrogancia y fracaso empresarial, se convertiría en sinónimo de innovación, liderado por alguien que por fin supo jugar el juego correcto. Y así, lo que empezó como una lucha de poder se convirtió en una revolución. Había ganado. Y lo mejor de todo, la batalla se había librado con inteligencia, paciencia y, por supuesto, un control absoluto de las cartas. Bienvenido al nuevo mundo, murmuré para mí mismo, sonriendo la habitación todavía conmocionada. Donde soy el único que sabe jugar. Ahora, en lugar de oscuras salas de conferencias y mesas de mármol, lo que vi fueron laboratorios abiertos y espacios colaborativos. El trabajo de James Park, antes ignorado y descartado, ahora daba frutos en el campo de las energías renovables. Las células solares que había desarrollado años atrás, ahora perfeccionadas, estaban a punto de revolucionar la forma en que el mundo abordaba la energía limpia. Estaba logrando lo imposible, crear una tecnología que no solo hacía la energía solar más asequible, sino también más eficiente que cualquier otra jamás vista. Recorrí la planta, observando las mentes creativas que antes habían sido reprimidas, ahora florecían bajo un liderazgo que finalmente las comprendía y apoyaba. Lo que antes eran oscuros pasillos de desánimo, ahora se llenaban de genuino entusiasmo y colaboración. Todos trabajaban juntos, sin miedo al sabotaje, sin tener que estar pendientes de cada paso. La antigua atmósfera de espionaje y control corporativo había sido reemplazada por una cultura de genuina innovación. ¿Qué te parece esta célula solar, David? James me preguntó, con una sonrisa que reflejaba el orgullo que sentía por su creación. Impresionante, respondí, mirando las pantallas de datos que mostraban las mejoras de eficiencia. Estás a punto de cambiar las reglas del juego. Y no solo eso. Estás ayudando a salvar el planeta. Sonrió, pero sabía que su expresión de satisfacción provenía de algo más que un simple progreso técnico. Era una recompensa por finalmente ser escuchado, por finalmente obtener el respeto que merecía. Con el paso del tiempo, el impacto de mis decisiones se extendió por toda la empresa. Clare y Henry habían sido descartados, pero la verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de Aldrich Dynamics. Lo que comenzó como una venganza bien calculada se estaba convirtiendo en algo mucho mayor. Estábamos creando soluciones que podrían cambiar el curso de la historia de la humanidad. La doctora Lisa Washington, ahora líder en el campo de los modelos financieros, nos proporcionaba una ventaja competitiva en un mercado que parecía dominado por grandes corporaciones como Google y Amazon. Sus algoritmos predecían las tendencias del mercado con una precisión sin precedentes, lo que nos permitía tomar decisiones financieras con una seguridad que antes parecía imposible. Cada movimiento que hacíamos era cuidadosamente calculado, pero también audaz,
como un jugador de ajedrez que planea varias jugadas con antelación. En la división de biomedicina, el Dr. Robert Kim, ahora mi jefe de investigación biomédica, estaba transformando la forma en que se fabricaban los dispositivos médicos. Había creado una tecnología que no solo detectaba células cancerosas, sino que también las trataba en una etapa temprana. Un descubrimiento que, al comercializarse, salvaría millones de vidas. No se trataba solo de innovación con fines de lucro, era innovación para un futuro mejor, un futuro que yo ayudaría a construir. Pasé gran parte del mes siguiente observando este progreso y creando una red de seguridad en torno a lo establecido. Ahora, mi tarea era asegurar que el flujo de innovación no se volviera a interrumpir. Mi visión para Auldry Dynamics no se limitaba a crear nuevos productos, sino a crear un ecosistema donde las mentes creativas pudieran prosperar y donde las ideas se evaluaran por sus méritos, no por la política ni la sabiduría del momento. Una mañana, al pasar por el piso 12, me detuve a observar el progreso del equipo de James. Supervisaba el ensamblaje de un nuevo prototipo de batería solar que, según las primeras pruebas, tenía el potencial de duplicar la capacidad de almacenamiento de energía con una eficiencia que incluso los más escépticos comenzaban a creer posible. El futuro se estaba forjando ante mis ojos. David, tenemos que hablar, Sophie me lo dijo, saliendo de una puerta lateral, con su habitual tono de voz tranquilo y calculador. Lo que estamos haciendo aquí será mucho más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Y tengo algo que querrán ver. Me entregó una tableta que mostraba gráficos y ecuaciones de simulaciones realizadas en el sistema de computación cuántica. Había algo en esas líneas de código que me hizo comprender que estábamos a las puertas tecnológicas. Estamos en un punto de inflexión, dijo, con la mirada tan concentrada como la de un científico en vísperas de un descubrimiento histórico. Y tenemos que prepararnos para el impacto. Ese fue el verdadero logro, no solo vencer a los traidores ni tomar el control, sino crear algo que pudiera cambiar el mundo. Y sabía, en el fondo, que esto era solo la punta del iceberg. Su tono estaba cargado de gratitud, pero también de una ira silenciosa que parecía provenir de años de frustración acumulada. No sabes lo que esto significa para mí, dijo, con voz temblorosa. Por todo lo que he pasado, por todo lo que he perdido, saber que finalmente se ha revelado la verdad. Eso no tiene precio. Siga con el buen trabajo, Dr. Chun, respondí sin poder ocultar la sonrisa que apareció al ver el verdadero impacto de mi estrategia. Lo que estás haciendo ahora sanará más vidas que cualquiera de los proyectos que Clare o Henry podrían haber soñado. Sus palabras no fueron solo un agradecimiento. Fueron un recordatorio de lo que estaba en juego. Cada mente que Clare había destruido, cada carrera que había arruinado, ahora contribuía a algo mucho mayor. No solo estábamos recuperando el tiempo perdido, sino superando las limitaciones impuestas por una corporación que temía la innovación. Quienes se habían visto obligados a retroceder ahora ocupaban puestos de liderazgo, reescribiendo la historia de la ciencia y la tecnología. Cuando las llamadas telefónicas empezaron a acumularse, fue la doctora Lisa Washington quien tuvo la idea de emitir un comunicado de prensa, no solo sobre las patentes cuánticas, sino sobre el impacto de nuestra investigación en la vida de las personas. El enfoque no se centraba en cifras millonarias, sino en la realidad concreta de cómo la tecnología que estábamos desarrollando podría transformar la vida cotidiana de millones, quizás miles de millones, de personas. Mientras tanto, los antiguos miembros de la junta directiva de Auldry, quienes habían presenciado mi ascenso, se hundían en un mar de arrepentimiento y desesperación. Henry, quien una vez se había recostado en su silla de director ejecutivo como un rey invencible, ahora era solo otro hombre perdido, rodeado de abogados que intentaban negociar una salida sin problemas. Clare, mientras tanto, fue descartada para siempre. Sus conexiones y manipulaciones ahora eran completamente inútiles ante la realidad que habíamos creado. Fue la mejor venganza que cualquiera podría desear. No solo desenmascarar sus crímenes, sino crear algo tan grandioso, tan impactante, que la sombra de su mediocridad y crueldad se borrara con la luz de la innovación genuina. No se trataba de dinero. No se trataba de poder. Se trataba de dar a la gente la oportunidad de hacer el bien, de crear sin miedo y de permitir que sus ideas florecieran sin ser aplastadas por egos inflados. Y entonces, mientras el edificio vibraba con energía renovada, mientras nuestros laboratorios rebosaban de mentes creativas trabajando codo con codo, comprendí que la verdadera victoria no fue la destrucción de Clare y Henry. La verdadera victoria fue lo que logramos crear después de todo esto. Transformar un imperio de mentiras en un faro de innovación. Y al final, la historia recordaría a quienes realmente marcaron la diferencia, no a quienes intentaron controlarla. Estaba allí, sentado en mi oficina, un lugar que una vez perteneció a Henry y ahora era mío. El ambiente había cambiado tanto que,
En lugar de respirar la tensión de la opresión corporativa, el aire era más ligero, cargado de una energía refrescante. Revisé las proyecciones y el progreso trimestrales de la empresa, con una sonrisa apenas perceptible formándose en mis labios. Pero entonces, mi secretaria me interrumpió con una noticia que me sacó de mi zona de confort. Señor, Margaret Oldie está aquí para verlo. Su voz, a través del intercomunicador, parecía tener una extraña fuerza, como si lo que estaba a punto de suceder pudiera poner el mundo patas arriba. Margaret Aldrich, la madre de Clare, la esposa de Henry, la mujer que era un verdadero icono de la clase alta y las apariencias, siempre tan distante, mirando a los demás con un sutil desdén, como si observara constantemente el mundo desde arriba, desde una posición a la que pocos podían acceder. Durante años, yo solo fui el yerno desechable, alguien cuya existencia apenas se notaba en su reino de riqueza y prestigio. Recuerdo las pocas veces que se dirigió a mí, siempre con un tono de superioridad y una actitud que parecía menospreciarme. Durante todo el tiempo que estuve casado con su hija, Margaret nunca me había hablado más de lo necesario. Mis interacciones con ella se limitaban principalmente a pequeñas peticiones. Aparta el coche, está bloqueando la entrada, o tráeme el abrigo. Siempre tan inmersos en sus propios mundos, Henry y Margaret eran como un muro de indiferencia y estatus. Pero ahora, algo había cambiado. Ella estaba allí, en mi puerta. Hazla pasar, dije con curiosidad evidente en el rostro. No estaba segura de si me sorprendió más la visita inesperada o la transformación que aparentemente había experimentado. La Margaret que entró en la habitación no era la misma. Había desaparecido el aire aristocrático en su porte, así como los trajes de diseñador que costaban el precio de un apartamento en Manhattan. Su cabello, antes impecablemente peinado, ahora parecía más natural, más humano, como si hubiera vuelto a la realidad, lejos de la perfección plastificada de un mundo lejano. El collar de perlas, símbolo de su superioridad, había sido reemplazado por algo sencillo. Era más común, más accesible, como si de alguna manera estuviera más cerca de mí, de todos los demás, que nunca. Parecía incómoda, pero también transmitía una leve resignación. Algo en su mirada me decía que estaba allí no solo por curiosidad, sino por necesidad. Quizás para salvar lo que quedaba de su falso imperio. Margaret Aldrich, la mujer que había gobernado a su familia con mano de hierro, estaba ahora en mi sala, bajo mi mirada, en un terreno completamente nuevo para ella. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder. La observé, sentada frente a mí, de una forma que jamás habría imaginado. Vulnerable, casi humana. Margaret Aldrich, quien siempre se había desenvuelto en el mundo con la confianza de quien jamás cuestiona sus certezas, ahora estaba expuesta, despojada de las barreras que la mantenían a distancia. Sus ojos, que antes reflejaban desdén, ahora estaban llenos de cansancio, una fragilidad que desconocía. Cuando pronunció mi nombre, David, su voz era diferente. Había desaparecido el tono autoritario y la condescendencia que siempre acompañaba sus palabras. Era simplemente cansancio. Margaret, dije con una sonrisa forzada. Señalé la silla frente a mí. Esto es inesperado. Se sentó lentamente, como si cada movimiento hubiera sido calculado, cauteloso. Podía sentir la distancia entre ella y la mujer arrogante que, durante años, había menospreciado a todos con una sonrisa que reflejaba su superioridad. Durante un largo momento, permanecimos en silencio. La sala se llenó de una tensión palpable. La silla donde Henry se había sentado, al mando, parecía un monumento a un imperio derrumbado. Margaret, sin prisa, finalmente rompió el silencio. Su voz, normalmente firme, ahora sonaba baja y vulnerable. Todos, desde el principio, descartamos todo sobre ti. Tu trabajo, tus ideas, tu potencial. Te tratamos como... Dudó, buscando la palabra adecuada. Como si fueras un caso de caridad, algo que Clare había arrastrado a casa por lástima. Se detuvo y me miró, y supe que, en sus palabras, yacía la pura verdad. No había nada que pudiera decir en respuesta, nada que pudiera cambiar lo que acababa de decir. Estábamos equivocados. Todos. Fueron 3 palabras, continuó Margaret, con la voz temblorosa y un peso inesperado, incorrectas. Catastróficamente, completa e inexcusablemente incorrectas. Y esas palabras, rara vez pronunciadas por alguien en su posición, me impactaron de una manera inesperada. Toda una vida de arrogancia se había hecho añicos en unas pocas frases. Entonces sacó una carpeta manila de su bolso, un documento sencillo y modesto, y la colocó sobre mi escritorio con una delicadeza casi reverente, como si manejara algo sagrado.
Encontré esto en la oficina de Henry, dijo, cuando estaba ordenando sus papeles. Estaba en el fondo de su armario, entre sus trofeos de golf. Abrí la carpeta, con la mente divagando, sin saber qué esperar. Y entonces vi lo que había allí, fotocopias de mis primeros bocetos, ecuaciones que había garabateado en servilletas durante las cenas, notas de investigación que había compartido con Henry años atrás, cuando aún creía que de alguna manera podría entender o incluso interesarse. Allí estaban, los fragmentos de mi trabajo, meticulosamente organizados, que se remontaban a los primeros años de mi matrimonio con Clare. Era un archivo lleno de mi aún ingenuo intento de transformar mis conocimientos en algo valioso, de demostrar que no era solo el yerno o el esposo. Tenía algo real que ofrecer. Margaret, con la voz quebrada, continuó. Incluso al principio, cuando apenas empezabas a desarrollar tus teorías, intentabas demostrárnoslas. Le llevaste esas ecuaciones a Henry, ¿recuerdas? En la cena de Navidad de hace 3 años. Estabas tan emocionado, tan apasionado por las posibilidades. Recordé la escena y la nostalgia me azotó con fuerza. Recordé cómo, aquella Navidad, creí que, de alguna manera, Henry y los demás podrían ver el valor de esto. Pero en cambio, simplemente descartó las notas con un gesto desdeñoso, como si mis ideas fueran irrelevantes, y rápidamente desvió la conversación hacia la cotización de las acciones. No escuchamos, dijo Margaret, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. La mujer que nunca había mostrado emoción alguna, salvo una leve molestia por algo tan trivial como el vino equivocado en la mesa, ahora estaba frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Estábamos tan convencidos de que sabíamos más. Creíamos que nuestra forma de hacer negocios era la única que importaba. No pudimos superar nuestra propia arrogancia lo suficiente como para reconocer la genialidad cuando estaba en nuestra mesa. No sabía qué decir. La revelación de Margaret, la sinceridad de sus palabras, me hizo sentir extraña, a medio camino entre la empatía y la venganza. Ella, la mujer que siempre me había mirado con desdén, ahora estaba de rodillas ante su propio fracaso, buscando redención en lo que debería ser lo último en admitirse, el error. Margaret extendió la mano y tocó la carpeta con cuidado, como si fuera algo raro y frágil, algo que pudiera desintegrarse al menor descuido. Podrías haberlo cambiado todo, David, si tan solo te hubiéramos escuchado. Si te hubiéramos dado el apoyo y los recursos que necesitabas, en lugar de tratarte como una molestia, dijo, con la voz ligeramente quebrada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Imagina lo que podríamos haber logrado juntos. La ironía de todo aquello me impactó de forma casi insoportable. Allí estaba yo, sentada en la silla que Henry solía ocupar, imponiendo no solo la compañía que había construido, sino también el respeto que siempre había anhelado. Y ahora, su esposa finalmente admitía que su yerno, el hombre al que habían rechazado, el hombre al que consideraban inútil, era la clave de todo lo que siempre habían dicho desear. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, intentando disimular mi incomodidad. Margaret guardó silencio un momento, con la mirada fija en sus manos, como si buscara una respuesta en sus palmas. Porque necesito que sepas que no todos fuimos ciegos por elección, dijo, mirándome por fin. Henry estaba tan obsesionado con tener razón, con demostrar que era el único con las respuestas, que nunca podía admitir que se equivocaba. Y Clare. Dudó, y por primera vez, vi la debilidad que tan bien había ocultado. Clare se sentía tan amenazada por cualquiera que la eclipsara que convirtió el sabotaje en un arte. Me miró fijamente, y vi algo que nunca habría imaginado en ella, remordimiento genuino. Pero debería haberlo sabido, continuó con un tono más firme. Debería haber visto de lo que eras capaz. Debería haberle plantado cara a Henry cuando rechazó tu trabajo. Debería haberte protegido de la tortura de Clare. Debería haber sido la suegra que merecías, en lugar de la que te tocó. Esas palabras, cargadas de arrepentimiento, despertaron algo en mi interior. No era la disculpa que esperaba, pero era la única que podía haber recibido. Nunca esperé una disculpa, pero ahora lo estaba haciendo. ¿Qué quieres, Margaret?, pregunté, sin hostilidad, solo curiosidad. Se irguió en su silla, recuperando en sus ojos el antiguo brillo de liderazgo que siempre había tenido. Señaló en la dirección correcta. Ahora quiero ayudar, dijo, simple y directamente. Quiero enmendar el daño. Quiero convertir la fundación benéfica de mi padre, la que lleva 20 años financiando renovaciones de clubes de campo y galas sociales, en algo que realmente marque la diferencia. Quiero financiar a jóvenes innovadores, apoyar a investigadores que están siendo rechazados por gente como nosotros. Quiero dar a las mentes brillantes los recursos que necesitan para cambiar el mundo.
Se inclinó hacia adelante, con sinceridad en cada palabra. Quiero asegurarme de que David Thompson no tenga que esperar 10 años y organizar una revolución corporativa solo para que alguien tome en serio sus ideas. Y por primera vez en toda esta saga, me encontré genuinamente sorprendido por un miembro de la familia Aldrich. 3 meses después, la sala de conferencias que una vez fue escenario de mi humillación y del intento de destrucción de mi obra, se había transformado en algo que parecía más bien un centro de control para el futuro de la humanidad. La misma mesa de caoba donde Henry había intentado descartar mis ideas estaba ahora rodeada de científicos, investigadores y funcionarios del gobierno. Estaban prácticamente electrizados por la energía de los descubrimientos que se producían a mayor velocidad de la que podíamos documentarlos. Las reuniones matutinas, antes una formalidad tediosa, se convirtieron en el momento culminante de mi día. Cada informe parecía una historia de ciencia ficción que había decidido hacerse realidad solo para demostrar que los escépticos estaban equivocados. Y hoy no fue la excepción. Las cifras que veía eran tan absurdas que, por un momento, casi creí estar jugando a un videojuego cósmico. El impacto fue tan grande que me sentí casi desorientado, como si estuviera viendo una película donde, en lugar de ser el protagonista, ahora vivía el guión. Los ensayos clínicos sobre el cáncer estaban alcanzando tasas de éxito sin precedentes. La doctora Sofía Ramírez anunció con una confianza que resonó por toda la sala, mientras las pantallas holográficas proyectaban imágenes que hacían que la sala pareciera más el puente de mando de una nave espacial que un laboratorio. El sistema de focalización mejorado cuánticamente puede identificar y eliminar células malignas con una precisión del 98,7%, dejando el tejido sano completamente intacto, dijo, con una sonrisa que iluminaría una ciudad entera. 98,7%. Las estadísticas de la quimioterapia tradicional parecían pan comido comparadas con esto. Ahora, un tratamiento contra el cáncer se convertía en un ataque quirúrgico de precisión. Las implicaciones eran inconmensurables. Millones de vidas salvadas, familias que evitaban el sufrimiento de sus seres queridos que se consumían. Niños que crecían con sus abuelos en lugar de solo ver fotos de ellos. ¿Cuánto tiempo falta para que podamos comenzar los ensayos clínicos en humanos?, preguntó la doctora Patricia Wong, nuestra nueva jefa de ética médica, una mujer que había sido marginada por la industria por atreverse a sugerir que la investigación médica debería priorizar salvar vidas, no maximizar las ganancias. La aprobación acelerada de la FDA se aprobó ayer, respondió Sofía, con una sonrisa como la de quien acaba de ganar el premio más importante de su vida. Los primeros pacientes comienzan el tratamiento el próximo lunes. El próximo lunes. No en 5 años. No después de décadas de investigación. O quizás algún día, con suerte. No, está sucediendo ahora. Para el próximo lunes, la tecnología que podría revolucionar la medicina estaría operativa. Pero el descubrimiento del cáncer fue solo el comienzo. El plato fuerte fue cuando el Dr. James Park se levantó para presentar su informe sobre lo que llamó el Proyecto Lázaro. Nuestra iniciativa de captura de carbono y reversión del clima, dijo con entusiasmo. Los modelos de procesamiento atmosférico están funcionando mucho mejor que nuestras proyecciones más optimistas. La manipulación molecular mejorada cuánticamente ahora podría extraer dióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo en materiales útiles con tal eficiencia que sería posible revertir el calentamiento global en tan solo 15 años. 15 años. Los científicos del clima habían advertido que teníamos quizás 50 años para evitar una catástrofe global. Y James, con la facilidad de quien acaba de resolver un rompecabezas sencillo, anunció que podríamos revertirla en menos de 2 décadas. La tecnología era tan eficaz que literalmente podía extraer gases de efecto invernadero del aire y convertirlos en materiales de construcción, creando una economía basada en la limpieza del planeta, en lugar de su destrucción. Mi teléfono, que antes era un dispositivo de comunicación y ahora se había convertido en un torrente incesante de ofertas cada vez más extravagantes, vibró de nuevo. La Unión Europea ofrecía intercambiar toda su red de energías renovables por derechos de licencia exclusivos. China, sin contemplaciones, me ofreció la ciudadanía honoraria y algunas provincias como garantía. Los Emiratos Árabes Unidos querían comprar toda la empresa por una cifra con tantos ceros que parecía una broma. Pero la llamada que realmente me hizo sonreír fue la de la NASA. Querían hablar sobre algo que llamaban Proyecto Starshot. Mi secretaria había mencionado, durante la sesión informativa de la mañana, algo sobre sistemas de propulsión cuántica y la posibilidad de llegar a Marte en 6 semanas en lugar de 6 meses. 6 semanas a Marte. El mismo viaje que normalmente tomaría casi un año ahora podía completarse en el tiempo que tomaba dominar un nuevo pasatiempo. La exploración espacial, antes una maratón lenta y costosa,
estaba a punto de convertirse en una carrera de velocidad. Y, al parecer, fuimos nosotros quienes dimos el pistoletazo de salida. Pero la parte verdaderamente gratificante no fueron solo los descubrimientos científicos. Lo que realmente me dio una satisfacción incontenible fue ver cómo los buitres corporativos que rondaban nuestra cartera de patentes finalmente se daban cuenta de que no jugábamos el mismo juego que ellos. Ya no. Estaban acostumbrados a un campo donde el dinero compraba innovación, donde la política corporativa y los intereses personales determinaban el futuro de la ciencia. Ahora, la historia se estaba reescribiendo, y no según sus reglas. Google ofrece 18.000 millones de dólares por licencias exclusivas, anunció Marcus, mi abogado, mientras leía desde una tableta que parecía a punto de sobrecalentarse con tantas ofertas. Microsoft ya había alcanzado los 22.000 millones de dólares, y Apple, siempre con su estilo peculiar, envió un cheque en blanco con una carita sonriente dibujada. 22.000 millones de dólares firmados por una carita sonriente. La cantidad era más que suficiente para financiar países pequeños, erradicar el hambre mundial o incluso comprar Twitter y convertirlo en algo útil. Pero las ofertas, aunque atractivas, recibieron la misma respuesta. No me interesa, dije, reclinándome en la silla de Henry, con la satisfacción de saber que habían ganado una partida que la mayoría ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Las miradas de confusión en los rostros de algunos de los nuevos miembros de la junta directiva eran invaluables. Eran personas que habían dedicado sus carreras a las ganancias trimestrales y a valor para los accionistas. No podían concebir rechazar miles de millones de dólares solo porque no era suficiente. Pero, señor, balbuceó Robert Su, uno de los directores más nuevos, aún adaptándose a la nueva realidad. 18.000 millones de dólares es más de lo que la mayoría de las corporaciones verán en toda su existencia. Robert, dije con paciencia y calma, nuestras patentes de computación cuántica valen más que el Producto Interno Bruto de muchos países. La tecnología para el tratamiento del cáncer podría generar billones de dólares en ingresos durante la próxima década. El sistema de reversión climática que estamos creando no tiene precio, porque salvar el planeta no tiene precio. Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad, donde las grúas de construcción trabajaban incansablemente para crear las instalaciones de fabricación que necesitaríamos para ampliar nuestra producción. No solo estamos sentados sobre la próxima generación de tecnología, continué, mirando la ciudad. Estamos sentados sobre la próxima evolución de la civilización humana. Y quieres venderla por casi nada. El precio de las acciones batía récords a diario, subiendo tan vertiginosamente que las operaciones tuvieron que detenerse 2 veces para seguir el ritmo de las cifras. Los analistas financieros se quedaban sin palabras para describir lo que estaba sucediendo. La frase crecimiento sin precedentes se había usado tantas veces que había perdido su impacto. Pero el momento más dulce de todos llegó con el anuncio del acuerdo con Clare. Se declaró oficialmente culpable de 17 cargos penales, incluyendo fraude, espionaje corporativo, crimen organizado y conspiración. Como si se tratara de una noticia más, Marcus comentó con naturalidad, como si hablara del tiempo. Está a punto de recibir una sentencia mínima de 25 años. Y el juez le negó la fianza. La mujer que pasó todo nuestro matrimonio socavando mi trabajo y planeando mi asesinato profesional ahora se enfrentaba a 25 años de cárcel, donde aprendería, de forma muy práctica, por qué el naranja no es su color. Henry, mientras tanto, se había convertido en una historia con moraleja, una anécdota contada en las escuelas de negocios sobre los peligros de dejar que el ego se imponga al juicio. El hombre que se enorgullecía de ser el más inteligente de la sala había sido completamente superado por el yerno al que había tachado de inútil. Mientras observaba la sala de reuniones, donde ahora florecían mentes brillantes, antes marginadas por el antiguo régimen, comprendí algo profundo. Ya no se trataba de venganza. Se había convertido en algo más grande. Algo que perduraría más allá de todo lo que habíamos vivido e incluso cambiaría el curso de la historia de la humanidad. De pie en lo que antes era la oficina de Henry, ahora la mía, contemplé el horizonte de una ciudad que se había convertido en un monumento a las segundas oportunidades y los sueños cumplidos. Había logrado más que mi propia redención. Estaba creando el futuro. El sol de la mañana se reflejaba en las fachadas de cristal de las nuevas instalaciones de investigación que habíamos construido. Cada una representaba un hito, una idea que, en algún momento, se había descartado en reuniones corporativas donde la innovación moría antes de nacer. Detrás de mi escritorio colgaba un cuadro que seguramente le habría provocado un infarto a Henry. Mis patentes estaban allí, junto a los estatutos originales de la compañía Aldrich. Una al lado de la otra, como 2 viejos amigos finalmente reencontrados tras años de inconmensurable distancia.
El algoritmo de estabilidad cuántica que había iniciado toda esta revolución estaba enmarcado en una simple caja negra. Nada ostentoso. Solo una prueba matemática de que, a veces, el tipo callado en la esquina es quien acaba cambiándolo todo. Mi teléfono vibró con una notificación. Ensayos clínicos aprobados para el tratamiento del Alzheimer. Los primeros pacientes estaban a punto de ser tratados con reparación neuronal mejorada cuánticamente. Sonreí, recordando todas esas cenas familiares donde Henry desestimaba mi trabajo como un juego de ecuaciones. Mientras tanto, su esposa asintió, como una marioneta en medio de un huracán. Los directores que antes ponían los ojos en blanco cuando yo hablaba, ahora se ponían de pie cuando entraba en la sala, pero no por miedo, sino por genuino respeto a alguien que finalmente había demostrado que incluso las ideas más locas pueden convertirse en algo brillante. La esposa que se burlaba de mis proyectos ahora estaba encerrada en una penitenciaría federal, probablemente preguntándose cómo demonios sus cupones de alimentos se habían convertido en su peor pesadilla. Y Henry, mi suegro, quien una vez había llamado inútil el trabajo de mi vida, ahora se había desvanecido en la oscuridad, olvidado por una industria que había avanzado a años luz más allá de su limitada imaginación. Y yo, el esposo callado y poco apreciado que había pasado años siendo tratado como una molestia en las reuniones familiares, ahora lideraba una revolución tecnológica capaz de transformar la civilización humana. Porque a veces quienes más se ríen, los que son descartados más rápido, son precisamente los que, al final, terminan reescribiendo el futuro mientras todos los demás intentan averiguar qué demonios pasó. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.